El rito de iniciación, podríamos llamarle así, como una práctica que pone a prueba al voy a llamarlo así, esta palabra, digo, el concursante, ¿no? El concursante, el practicante del rito se somete a este ejercicio y este ejercicio pretende develar una verdad fundamental en la persona que logre superar la prueba, ¿no? Entonces, hay iniciaciones, de iniciaciones a iniciaciones. Una muy famosa en Occidente, en la historia de Occidente, son precisamente todas las poéticas de los descensos, las poéticas de las catábasis, por así decirlo, ¿no? Que de alguna manera es el rito de los más importantes. Se ha repetido yo creo que en todas, ¿no? No sé, no quiero decir todas, pero sí en la mayoría, ¿no? De las civilizaciones, los ritos de paso, que tienen que ver el rito de paso a través de la muerte, los descensos. Entonces, este es uno de los grandes iniciaciones y data de una vasta, pues digamos, una vasta práctica, por así decirlo, de antepasados y una enorme cuerpo teórico acerca de las celebraciones, prácticas, representaciones, formas, modos de vida, a partir de las prácticas y las poéticas del descenso, de las catábasis, de estos ritos de iniciación. El más importante, como decíamos, es el rito de iniciación el paso de la vida a la muerte, ¿no? Y bueno, va a brotar todo el imaginario que ya conocemos. Lo que podemos ver se vuelve un tipo de paso, ¿no? Necesario. Este descenso logra una formulación en el pensamiento de la persona que realiza dicho descenso y en este lugar, en este espacio mitológico, el gran espacio mitológico, los grecolatinos la llamaban el Hades, hay un momento donde existe un entendimiento. Y en este tipo de entendimiento vuelve e impulsa nuevamente esa energía vital del viajante. Entonces, estamos hablando de que es un paso muy necesario, ¿sí? Por lo menos hasta lo que podemos ver hoy. Claro está, y si queremos ver prueba de ello, basta con revisar de verdad la historia de la literatura, ¿no? Por así decirlo, que siempre aludo a ella porque es la historia y la imaginación. Entonces ahí se puede ver claramente estos pasos, estos descensos hacia esos infiernos y qué es lo que logran esos infiernos. Que es curioso, ¿no? Existe todo tipo de viajes de retorno y no retorno. El chiste del descenso al infierno es que tendría que ser un viaje transitable, no es un lugar habitable, que bueno, ya se vuelve un estado, nos habremos quedado como algunos de los navegantes de Ulises en la isla de los Lotófagos, en el sentido de que, claro, habría que transitar, no quedarse. Entonces, bueno, todo eso conlleva un estado que hay que transitar y de ahí, bueno, vienen otro tipo de estados. Grosso modo, el individuo que es el viajero, el preguntante, el peregrino, va a emprender un viaje. Ese es un viaje sagrado. Es un viaje sagrado ya que va a pasar del estado normal de la materia a las formas sutiles. El viaje se va a dar en el interior, en la mente, ¿sí? Pero todo aquello que el viajero visite y transite será transfigurado por todo lo que existe en él. Este viaje, que es un viaje a uno mismo, pero a la vez tiene sus dimensiones exteriores, va a estar plagado de una serie de cuestionamientos. Estos cuestionamientos les vamos a poder llamar pruebas, ¿ok?
Entonces, este viaje sagrado busca, no del todo, lo voy a decir, no del todo responder con la pregunta fundamental, sino, y aquí voy a usar el verbo, sino saberlo. Se busca saber la pregunta, no se busca responder la pregunta. ¿Sí? Bien dicen, el Santo Grial no se posee. El Santo Grial es una cosa que se sabe. Entonces, el viajante en este periplo, en esta aventura, que será un evento a surgir en otras formas de conciencia, que es interesante, va a comenzar a templar lo que tiene más profundo en él, que es el conocimiento de sí mismo, que es su destino, que es su carácter. Entonces, cada prueba tiene que ver con una forma del carácter de este viajero, de este peregrino, sí. Entonces, la iniciación, las verdaderas iniciaciones vienen en los momentos en que esas preguntas van poco a poco no respondiéndote, se van sabiendo, se van sabiendo en un sutil silencio, en las formas más grandiosas de sus representaciones. Este viajero con esta visión abierta, esta forma en que los surrealistas tienen la forma de ver el mundo de lo posible. Entonces, en el mundo de lo posible, este viajero tendrá que encontrarse con esas fuerzas tormentosas, con esas fuerzas ligeras, con esas fuerzas demoníacas, angélicas. Interesante que es un viaje en el interior de la imaginación profunda. Entonces, en esa imaginación profunda se van develando muchísimas fuerzas que van coactuando con el iniciado, sí. Y entonces el iniciado realmente comienza a comprender, a saber de dónde parte la cuestión de la muerte y de la vida y esta danza y esta forma en que se desarrolla, ¿no? Se desarrollan los mundos. Entonces, es fascinante que estas figuras tengan cosas muy parecidas en ciertos tiempos y en otros milenios parece como, no digo es igual, ¿no? Pero es una fuerza ahí que tiene esa figura. Realmente todo esto son las huellas de lo incierto, porque no podemos afirmar que así sea. Así han sido las formas en que se han practicado, en que alguien se las ha imaginado que ha sucedido con base en los vestigios que se han investigado, más no la certeza, ¿eh? Entonces es muy curioso. El propio Jesucristo, sí, lo que llamamos el ayuno, los días de Cristo, Cristo y las tentaciones en el desierto, ¿no? Las tentaciones de Cristo en el desierto. Los días que Cristo de alguna manera desciende hacia ese infierno. Justo, bueno, ese latinismo, ¿no? El descender ad inferos es a partir del Cristo bíblico, ¿no? Entonces, son conceptos que, en este caso, que se tomaron de la cultura grecolatina, que tiene toda una poética y todas unas formas de concepción de los ritos y las poéticas del descenso, de las catábasis que va a tener que ver con lo heroico, va a tener que ver con la celebración de los difuntos, el respeto a los daimones y a los genios, el mismo Odiseo. El mismo Odiseo desciende y se encuentra a Tiresias. El mismo Eneas desciende y se encuentra a su amante Dido. Orfeo desciende para ir en rescate de Eurídice. Ese es uno de los grandes, de los grandes mitos del descenso. También tenemos cuestiones mucho más antiguas
Si lo quieren ver en el Antiguo Egipto, veámonos con Osiris. Osiris en el momento que es desmembrado, entonces desmembrado, y de ahí es otra vez armado. Entonces, bueno, tenemos esta estructura, Gilgamesh, el propio Gilgamesh, te desciende al infierno. Son estructuras que se repiten, pero no como que sigan un patrón. Sí, no me gustaría llamarlo así porque cada una tiene sus formas. No es tan fácil decir, bueno, hay cosas muy similares, las concepciones mortuorias, si bien algunas son herencias, otras tienen, abonan a cosas más interesantes y que nunca habíamos visto, bueno, incluso nosotros mismos. Los mexicanos venimos de una tradición muy interesante acerca de la concepción de la muerte que permeó con todo el culto europeo, que es pues, muy curioso, cómo hasta se respetan. Es como incluso el mar, ¿no? Océano Pacífico con el Atlántico, aunque se juntan, no se juntan. Esto es interesante también. En el sincretismo, sí, pero ciertamente existen barreras. No es, hay cuestiones culturales que son así de contundentes. Si bien mucho se ha mezclado, otras tantas no. Interesante, digo, estudiar, ver en qué se parecen, comparar y bueno, ver que esta estructura, que parece esta estructura cíclica de los descensos, de las poéticas, de la muerte y de los infiernos. Es curioso y será curioso ver a lo largo de la historia dónde el ser humano las ha puesto, en qué lugar de importancia y de qué manera las ha representado y cómo las ha aceptado, sí, estas poéticas. Entonces, bueno, eso, un poco. Hay una definición que me parece bien interesante de Hans Urs von Balthasar que dice que la muerte es la cirugía que se le hace a la vida. Entonces, la muerte como cirugía, no del tanto es que la muerte sea un momento, sí, sino es un fino paso, cualquiera que sea esto, ¿no? Entonces, eso ya nos pone a pensar. Ya no nos pone a pensar tanto como que, claro, después de la vida, o sea, y bueno, pensar la vida, ¿no? O sea, decir, bueno, la vida, tenemos esta cuestión dicotómica, ¿no? Vida y muerte. Pero entendido en los ritos y en estas formas del desarrollo, la muerte tendría que ser cuestión de resurrección, por así decirlo, ¿no? Porque es simplemente, si lo tomo así como la cirugía es un simple paso, trum, hacia otra cosa, ¿sí? Hacia otra cosa que realmente es poco dimensionable, por así decirlo. Es poco dimensionable lo que es, pero sí tenemos que entender que la concepción de la muerte en Occidente muchas veces se malinterpreta como un fin, ¿no? No, ya cuando, o sea, la muerte como fin, realmente no lo es. Es algo sutil. No por nada es un arcano. Entonces, no es parte del estado del ser. Es una unidad de medida, por así decirlo. Entonces, es lo que podría decir. Como la vida es una unidad de medida, la muerte es una unidad de medida. Con lo que se vea y con lo que se mida, bueno, va a afectar profundamente, claramente, ¿no? En el pensamiento, en las formas resolutivas de todo. El iniciado, bueno, cuando retorna ya tiene un entendimiento, ¿no? Ya tiene un entendimiento de este viaje sagrado, ya templó algo de su carácter, y entonces en el momento de retornar no es el mismo que parte. Y aquí es muy interesante cómo esto hace que ahora el que retorna, el iniciado, tiene que reconciliarse con el mundo que dejó el partido. Entonces ahora
tendrá que aprender. Digo, no es fácil. De hecho, parece ser que el retorno es el que menos vende hoy en día, ¿no? El retorno. Pero es la parte de la recuperación, porque se hace una cirugía cósmica. Sí. Entonces es prácticamente el paciente aquí se tiene que recuperar, tiene que aprender a utilizar sus nuevos músculos, sus nuevos sentidos, su nuevo corazón, ¿no? Que ha sido templado, que no es cualquier cosa. Entonces, aquí entra la fortaleza de la fe, que tiene que ver con esperar, ¿sí? Saber esperar con paciencia, ¿sí? Aquella divina potestad que me ha sido dada. En la Divina Comedia y hay una parte donde dice, Fequemi la divina potestad, te dame la divina potestad. Bueno, para que se te dé la divina potestad, tienes que tener la responsabilidad de poder tenerla. Sí. Te has iniciado, te has templado y entonces tienes esa fuerza. Ahora la tienes que usar con responsabilidad. Este tipo de iniciaciones, estos saberes, ¿no? Estos saberes también que se te otorgan, las verdades que se te son develadas, que se te son reveladas. No se te pueden ser dichas así, no, no, hay un momento, bueno, ya después de que se vuelve, entonces, bueno, ahí se reconfigura el mundo, tanto el individuo con la sociedad y la sociedad con el individuo. Y entonces hay una forma de sanación de la imaginación. Siempre digo que son ejercicios imaginativos porque son ejercicios de la psique. Y estos ejercicios pues, son prácticamente las historias que generalmente nos contamos. Y estas historias que nos contamos tienen base profunda en lo que somos interiormente nosotros, en el fondo.